En el nombre del Señor Jesucristo vamos a continuar meditando la segunda de las cartas pastorales. Segunda de Timoteo. Estamos considerando el capítulo 4 y le vemos al apóstol Pablo como nuestro ejemplo a seguir. Como hemos dicho en otras ocasiones, siempre que ha habido apostasía, siempre hubo fieles, a pesar de las circunstancias. Dios siempre tuvo sus fieles en todos los tiempos. Y el apóstol Pablo, junto con Timoteo y otros santos, también vemos como los fieles de su tiempo. Los fieles de su tiempo con sus experiencias. Y vamos a retomar capítulo 4. Y en el versículo 6, y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como dije, le vemos aquí al apóstol Pablo como nuestro ejemplo. Él declaró: imítenme a mí como yo imité a Cristo. ¿Y cuál fue su actitud frente a la adversidad? Bueno, estuvimos considerando muchas veces nuestra actitud es de desaliento, como le pasó a Timoteo. Pero aquí vemos a alguien que fue tratado por Dios, que pasó de experiencia con nuestro Dios, que fue tratado por la disciplina y por el poder de nuestro Dios. Podemos decir alguien que realmente fue transformado. Dice aquí este versículo que acabamos de leer, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. La versión internacional dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Ofrecido como un sacrificio. Otra versión dice ofrecido como libación. Ahora, ¿cómo es que el apóstol Pablo llega a hacer esta declaración? ¿Será que tuvo un lapsus, un momento donde su espíritu se manifestó? No. Él no era un creyente emocional. Él vivió una vida donde él practicaba esto que ahora va a hacer al final de su carrera. Es muy difícil, no sé si alguien aquí tendrá esa idea. Soy un creyente mediocre, pero unos días antes de partir me voy a fumar. Eso no funciona así. Nuestra vida va a terminar conforme a lo que vivimos. Y así fue la experiencia del apóstol Pablo. Él toma este ejemplo aquí. La expresión que acabamos de leer, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Así dice el versículo 6 en la parte inicial, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esta expresión en el griego, podríamos leerlo: yo ya estoy soltando las amarras. Era una expresión que usaban los marineros para irse a un largo viaje. Él sabía que ya no había más nada aquí.
que le fuera a ser de utilidad. Este es su tiempo. Pero él tiene esta convicción. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que en cada uno de nosotros esto sea también una realidad. Números capítulo 15. Libro de Números, en el capítulo 15, la palabra de Dios nos habla acerca de las ofrendas. Pablo se presenta a sí mismo como una ofrenda a Dios. Y como vamos a ver aquí, ¿con qué se identifica? Números, capítulo 15. Hay una porción donde el Señor Jesús dice, yo les voy a hacer pescadores de hombres. Y nosotros muchas veces tomamos una parte también y queremos ser pescadores de hombres. Pero ¿qué parte de la pesca queremos ser? A veces queremos tener una buena caña y si el Señor quiere que nosotros seamos la carnada, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que hay gente que no quiere saber nada con el Evangelio por 1000 testimonios? Y aquí vemos también un cuadro similar. Aquí vemos las ofrendas. ¿Qué parte de la ofrenda va a ser el apóstol Pablo? Vamos a ver estos versículos. Números 15, verso 1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, que hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerá la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerá la 3ª parte de un hin, en olor grato a Jehová. Cuando ofreciere el novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerá la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. En otras ocasiones hemos explicado ya de qué se trata esta libación. Hoy, en estos tiempos modernos, podríamos identificar con un chimichurri que se arroja sobre el fuego. Eso produce un olor agradable. En la antigüedad Dios estableció que Israel debía presentar este tipo de ofrenda. Figura de nuestra realidad hoy. Nosotros también como ofrendas agradables a nuestro Dios. Pero ¿qué ocurría con estas cosas que se derramaban sobre el fuego? Nunca más volvían a ser útiles, porque se derramó. Si usted agarra una cucharada de chimichurri y lo vuelca sobre el fuego, ¿cómo hace para recuperarlo? Y así también en nuestra vida. El apóstol Pablo, él se presenta como un sacrificio vivo. No importa, dice, si mi vida tiene que ser así. Este es un cuadro de los vencedores. Para los que toman nota, número 28, versículos 7 al 10. Ahí vuelve a hacer mención de las ofrendas con libaciones. Nos da la idea de un olor grato a nuestro Dios. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2,
Y en el verso 17, la vida de los vencedores no es una vida de mezquindades. Nuestro hombre natural es mezquino. Mezquinamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro auto. Eso por naturaleza. Todos somos así. Uno más, otro menos, pero mezquino. Pero cuando Dios trata con nuestra vida, vemos la grandeza de nuestro Dios. Entonces podemos hacer como también hizo el apóstol Pablo. Pablo llegó al final de su carrera con esa visión, porque él vivió con esa visión. Note lo que dice aquí, el verso 17. Filipenses 2, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice? ¿Me quejo? ¿Me lamento? ¿Me arrepiento? No, dice me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Quién escribió esto? Un hombre que tenía un presente económico superlativo. Su padre era propietario de una ciudad entera, la ciudad de Tarso. Pero él llegó a declarar: todo lo tengo por basura por tal de ganar a Cristo. Y aquí él se siente representado. Dice: aunque mi vida sea como una libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Esta palabra gozo habla de estar satisfecho. No hay queja. A veces nosotros hacemos esas declaraciones. Qué buen ejemplo encontramos en la vida de un soldado. Los soldados lo primero que pierden son sus derechos personales. Nosotros estamos acostumbrados a nuestros derechos. Y muchas veces decimos: yo tengo derecho a dormir en una cama cómoda, o a dormir tantas horas, o tengo derecho a un fin de semana. Así un soldado no tiene ningún derecho. Está al servicio de su patria todo el tiempo. Y así también, si realmente amamos a nuestro Dios. Tenemos una patria terrenal y tenemos una patria del cielo. Y como dije, a veces nos alistamos, decimos que queremos ser soldados. Y yo del teléfono no quiero. Con lluvia, con frío. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pablo dijo: yo me gozo y me regocijo por estar al servicio de los santos. Qué hermoso ejemplo. Él vivió una vida de ofrenda y terminó su vida en victoria. Como dije, no vaya a dejar que el enemigo le ponga en su cabeza que al final va a ser un vencedor. Empieza a predicar ahora. Este es nuestro tiempo. Génesis capítulo 21. Cuando leemos acerca de Abraham, realmente nos sorprende gratamente la actitud de este varón. Génesis capítulo 21. En el capítulo 22 dice que Dios le probó y él ofreció a su hijo. Pero en el capítulo 21 de Génesis vemos acerca del nacimiento de Isaac. Vamos a leer en el versículo 8, pero ustedes pueden su hogar leer todo el capítulo. Génesis 21, verso 8 dice: y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. El don de Dios creció y maduró. Y eso es lo que nuestro Dios también desea por nosotros: madurez. Madurez. Y dice aquí mismo en el versículo 33:
¿qué hizo Abraham con este niño que creció? Recuérdese que en ese tiempo había grandes movimientos en un lugar llamado Babel. Si fuera el tiempo de hoy se moverían camiones y camionetas y le encontramos a Abraham. ¿Qué está haciendo Abraham? Verso 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Varias cosas vemos en esta porción. El ambiente donde él se movía no fue impedimento para que él buscara de Dios. A veces tanta excusa tenemos. No, dice, mi compañero de trabajo, de estudio. Él vivía en tierra de los filisteos. Y se recuerda lo que significa invocar el nombre de Dios, llamarle a los gritos. Él invocaba. Ahí estaba Isaac también. Se juntarían, no había mate ni tereré, pero llamaban a Dios a los gritos. Así dice la Biblia. Qué culto raro. Orarían en voz alta. ¿Y qué fue lo que produjo esto en la vida de Isaac? Dice el capítulo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Se rebeló, se enojó. ¿Qué hacemos nosotros si Dios pide lo que tanto amamos? A veces demasiado amamos nuestra comodidad. O a veces amamos el don que Dios nos dio. No, dice a mí el Señor me dio tal don. Así, devolvémelo. Ahí está. No vemos en Abraham ninguna manifestación de rebeldía. Dice el apóstol Pablo, él creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Ver el resultado de invocar a Dios. Nos sorprendemos y nos admiramos por la actitud de Abraham aquí en el capítulo 22, pero él tenía una vida rendida al Señor. Y dice, creo que todos ya sabemos lo que aconteció. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Note la expresión adoraremos. Desprenderse de lo que más quiere es una adoración. ¿Cuál es nuestra actitud cuando Dios demanda algo de nosotros? Nuestro tiempo, nuestro momento de familia. Yo siempre, varias veces he contado. El último día que mi madre festejó el cumpleaños, estaba toda la familia ahí. Y yo me llevo la palabra Villa del Día. Me pongo un tiempo partido. Esa es la vida de un obrero. No hay lugar para sentimentalismo. La obra de Dios es una permanente adoración. Así la vio Abraham. Y dice, versículo 5, la parte final: adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Este es otro tema interesante. El holocausto no dejaba nada, absolutamente nada. Otro tipo de sacrificio quedaban los restos de Dios. Pero en el holocausto quedaba solo ceniza.
Y esto habla de una entrega absoluta. Y Abraham tenía presente esto. Y dice, versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, he de aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Bueno, usted ya sabe el resto del relato. Dios realmente proveyó el cordero, pero en su vida estar en obediencia al Señor era una adoración. Muchas veces hablamos de reinar con Cristo, pero realmente evaluamos el precio, realmente evaluamos lo que Dios va a demandar. Gálatas capítulo 4, libro de Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 19. Madurez, crecimiento. Dice el apóstol Pablo escribiendo a esta asamblea, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Madurez. Eso es lo que nuestro Dios anhela, que Cristo sea formado. En el libro de Josué también hay un pasaje muy conocido, y vamos a leerlo por si alguno no lo recuerda.